Justo en medio del banquete de bodas, mi suegra me apartó frente a los parientes y declaró 3 reglas. El dinero que yo ganara debía entregárselo a ella para que lo administrara, los activos debían estar a nombre de mi marido, y yo debía servir a la familia de mi esposo. La miré y le pregunté directamente: ¿Tiene usted algún problema cerebral? Esa frase hizo que toda la mesa se quedara en hablis, silencio sepulcral, pero lo que me hizo decidir parar no fue la cara lívida de ella, sino la reacción del hombre que acababa de ponerme la alianza de boda en el dedo hacía menos de 2 horas. Me llamo Elena Vega. Ese año cumplía 30. Trabajaba en el departamento de control financiero de una firma de inversión en Madrid. Mi trabajo no era glamuroso. La mayor parte del tiempo la pasaba sentada frente a hojas de cálculo, contratos, informes y cifras donde un error en una sola coma podía cambiar por completo una decisión valorada en decenas de millones de euros. Conocí a Javier Ortega 2 años y medio antes de casarnos. Javier era 3 años mayor que yo y trabajaba como jefe de ventas en una empresa tecnológica. Tenía don de gentes, era rápido en el trabajo, ambicioso y le gustaba mucho la sensación de haber ascendido por méritos propios. Eso fue también lo que me hizo valorarlo en su momento. Javier no era el tipo de hombre excesivamente dulce, pero sabía cómo hacer que los demás creyeran que era una persona responsable. Al principio de nuestra relación, solía decirme que un hombre podía no ser rico todavía, pero que era indispensable que tuviera cabeza y ambición. Me pareció razonable, así que nunca utilicé mi propia situación familiar para compararme con él. Mi padre es Alejandro Vega, inversor desde hace muchos años y actual presidente de un fondo de capital privado. Soy hija única. Eso no era un secreto, pero rara vez hablaba de ello en detalle con gente de fuera. Desde pequeña, mi padre me enseñó que lo que realmente vale la pena recordar es cómo te tratan los demás cuando aún no saben lo que tienes. Por eso, durante todo el tiempo que estuve con Javier, solo le dije que mi padre se dedicaba a las inversiones. Javier lo sabía, pero nunca profundizó en el tema, o al menos, en ese momento pensé que no le interesaba. Yo conducía un coche normal y usaba ropa y accesorios funcionales. Mi apartamento en el barrio de Chamberí tampoco era un lugar que hiciera pensar inmediatamente en dinero a quien entrara. Doña Carmen, la madre de Javier, por lo tanto, siempre asumió que mi familia solo tenía una posición económica inmoderada. La primera vez que me conoció, me preguntó inmediatamente cuánto cobraba. Sonreí y dije que lo suficiente para vivir. Me preguntó si el piso en el que vivía era de alquiler o comprado. Respondí que era el lugar que estaba utilizando actualmente. Volvió a preguntar si, después de casarme con Javier, lo vendería para contribuir a la compra de una casa nueva. No respondí. Al volver, se lo conté a Javier. Él solo se rió y dijo que su madre era una mujer práctica que preguntaba todo directamente. No le des importancia, cariño. La segunda vez que nos vimos, preguntó cuántas propiedades tenían mis padres. Respondí: no llevo inventario de los bienes de mis padres. Me miró fijamente un rato y soltó una frase: si una hija que se va a casar no tiene claras las cosas de su propia casa, ¿cómo va a administrar una familia después? No me gustó, pero lo dejé pasar. Javier volvió a explicar: mi madre ha vivido ahorrando toda su vida, por eso se preocupa tanto por los temas de dinero. Y le creí. Ahora que lo pienso, las señales no es que no existieran, es que cada vez que aparecían, yo le daba a Javier la oportunidad de explicarlas en lugar a su madre. La empresa de Javier, hace más de un año, pasó por un momento de falta de liquidez para sus planes de expansión. Él perdió el sueño durante semanas, contando continuamente que una ronda de financiación fallida podría obligar a la Confora, empresa, a detener varios proyectos e incluso recortar personal. No prometí ayudar. Solo le pedí el dossier de presentación de la empresa con la excusa de querer echarle un vistazo. Después,
Envié el dossier a un conocido en el departamento de análisis de riesgos del fondo de mi padre. No pedí que le dieran prioridad, y mucho menos dije que mi novio trabajaba allí. Lo examinaron durante casi 3 meses. Pasó por todos los procesos y finalmente el fondo decidió participar con una parte en la nueva ronda de capital. Javier sabía que la empresa había recibido capital del fondo de mi padre, pero no sabía que yo era quien había hecho llegar el dossier al lugar correcto. Tampoco sabía que el presidente del fondo era mi padre. A propósito, no se lo conté. Pensé que solo era una oportunidad. Que la empresa recibiera la inversión o no dependía de su capacidad. Y sobre todo, no quería que un día Javier mirara su propio éxito y se preguntara cuánto de ello se debía a la familia de su mujer. Nos casamos después de más de 2 años y medio de noviazgo. La boda se celebró en un gran hotel céntrico de Madrid. Mi familia cubrió la mayor parte de los gastos porque mis padres solo me tienen a mí. Pero pedí que fuera algo comedido, nada de escenarios extravagantes, no invitar a toda la lista de socios de mi padre, no convertir la boda en un lugar donde la gente intercambia tarjetas de visita. Esa mañana todo parecía normal. Javier sonreía atendiendo a los invitados, yendo conmigo mesa por mesa. Doña Carmen también iba muy elegante, charlando alegremente con los parientes. Si la historia hubiera terminado ahí, quizás habría entrado en una vida completamente diferente. Todo empezó cuando apenas había pasado 1 hora desde que terminó la ceremonia y el cóctel. Yo me preparaba para ir a la mesa de mis padres cuando doña Carmen me llamó. Estaba sentada con 2 tías y un tío del lado del novio. Delante aún quedaban algunas copas de vino y platos de aperitivos sin recoger. Dio unas palmadas en la silla vacía a su lado, indicándome que me sentara. Pregunté si pasaba algo. Respondió: «Hoy ya has entrado oficialmente en esta casa. Te voy a decir unas reglas por adelantado para que queden claras. Así, luego no habrá problemas y no dirás que tu suegra es difícil». Pensé que quería mencionar temas sobre las fiestas navideñas o cómo dirigirme a los parientes. Acerqué la silla y me senté. Javier estaba de pie a unos metros de nosotras, hablando con un colega. Doña Carmen me miró y empezó directamente. Dijo que su casa tenía 3 reglas para la nuera. Regla número 1. A partir del mes siguiente, todo mi salario, bonus y cualquier ingreso fijo que tuviera debía transferirse a una cuenta común de la familia. Ella sería quien guardara y administrara esa cuenta. Pensé que había oído mal. Repetí la pregunta. «¿Mi dinero se lo tengo que transferir a usted para que lo guarde?» Asintió con total naturalidad. Dijo que Javier estaba ocupado con el trabajo, que los hombres ganan dinero, pero no se fijan en los gastos. Yo, recién casada, aún no tenía experiencia en llevar una casa. Ella lo guardaría como ayuda unos años. Y cuando estuviéramos estables, ya veríamos. Le pregunté por qué el dinero del matrimonio necesitaba que una tercera persona lo guardara. Ella corrigió inmediatamente. «Yo no soy una tercera persona, soy la madre de Javier». Respondí. «Pero siguen siendo ingresos de nosotros dos, marido y mujer». Frunció el ceño y dijo que una chica recién llegada como nuera no debía estar diferenciando tanto las cosas. Antes de que pudiera decir más, pasó a la segunda regla. En el futuro, sí, comprábamos una casa, un terreno, un coche de gran valor o cualquier activo considerable, la prioridad era que estuviera a nombre de Javier. La miré, pero esta vez no le pregunté a ella, sino que me giré buscando a Javier. Seguía de pie cerca. Lo llamé por su nombre. Javier se giró. «Le pregunté, ¿tú sabes algo de esto?» Antes de que él respondiera, doña Carmen intervino. «Las cosas de la casa ya las he hablado yo con él». Miré a Javier. Unos segundos más. No lo negó. Pregunté por qué si los dos poníamos dinero para un activo, la prioridad debía ser que estuviera a su nombre. Doña Carmen respondió en su lugar. «El hombre es el pilar de la familia. Si los papeles de propiedad están a nombre del hombre,
Luego cualquier gestión es más fácil. Solté una carcajada y dije que yo trabajaba en finanzas. Nunca había visto que un banco evaluara un expediente de préstamo basándose en que el titular fuera un hombre. Una tía a su lado soltó una risita ahogada, pero se calló inmediatamente cuando doña Carmen se giró hacia ella. Doña Carmen frunció el ceño y me dijo que no le buscara las vueltas a sus genio. Palabras. Respondí que no le buscaba las vueltas. Estaba preguntando por qué si yo aportaba dinero, la propiedad debía ser prioritariamente para su hijo. Respondió muy rápido. Una vez casados, ¿qué es eso de lo tuyo y lo de él? Asentí. Si ya no es lo mío ni lo de él, entonces también puede ponerse a mi nombre. Inmediatamente dijo que no. Pregunté por qué. Respondió. Porque en esta casa siempre ha sido así. La miré y en ese momento empecé a entender que aquello no eran consejos. Me estaba notificando algo que ella consideraba que yo estaba obligada a aceptar, pero aún no había terminado. La tercera regla fue la que realmente me hizo perder la paciencia. Dijo que, como nuera, debía saber priorizar a la casa del marido. Por las mañanas en casa, debía tomar la iniciativa en las tareas domésticas. Cuando Javier volviera del trabajo, debía tener la cena lista. Si ella enfermaba, yo debía organizarme para cuidarla. En las festividades y celebraciones familiares, si había algún evento por parte de los parientes, no podía usar el trabajo como excusa para ausentarme. Especialmente si un asunto de mi familia coincidía con uno de la casa de mi marido, debía priorizar a la familia de mi marido. La miré y pregunté, ¿y mis padres qué? Bebió un sorbo de agua y respondió, como si fuera lo más obvio del mundo. Tus padres biológicos tienen su vida, puedes seguir yendo a visitarlos, pero una vez casada, tienes que saber cuál es tu casa principal. Le volví a preguntar. ¿Significa eso que si mis padres tienen un problema justo, cuando la familia de mi marido tiene una celebración, tengo que dejar a mis padres para ir a la celebración? Doña Carmen mostró molestia y dijo, no, pongas ejemplos extremos. Yo repliqué, usted misma acaba de decir que si coinciden, la prioridad es la casa del marido. Dejó el vaso sobre la mesa, dijo, correcto, porque esa es la responsabilidad de la nuera. Javier ya se había acercado, lo miré. Él sabía lo que yo estaba esperando, pero seguía sin abrir la boca. Me volví hacia doña Carmen y pregunté para asegurarme, una vez más. El dinero que yo gane, se lo doy a usted para que lo guarde. Los activos en los que yo contribuya con dinero deben estar prioritariamente a nombre de su hijo. Y luego, tengo que priorizar a su familia por encima de mis padres. ¿Verdad? Respondió. Correcto. Sin rodeos, sin vergüenza, sin pensar que necesitara explicar nada más. Pregunté, ¿y Javier tiene que entregarle su sueldo a mi madre para que lo guarde? Frunció el ceño. Pregunté, ¿los activos de Javier tienen que estar prioritariamente a mi nombre? Dijo que eso era diferente. Pregunté, ¿por qué? Respondió, él es el hombre. Continué, entonces, ¿Javier tiene que priorizar a mis padres más que a su propia madre? Doña Carmen me miró fijamente y dijo, estás intentando provocar. Me eché a reír. Las tres exigencias eran desventajosas para mí. Si yo preguntaba al revés, entonces era provocar. Dijo que las mujeres, al casarse, tienen que saber sacrificarse. Pregunté, ¿los hombres al casarse no tienen que sacrificarse? Se quedó callada unos segundos y luego espetó. No te quedes ahí dándome lecciones de moral. La miré a ella y luego a Javier. Él seguía allí parado. Finalmente hice una pregunta muy lentamente. ¿Lo has escuchado todo, verdad? Javier suspiró y dijo, hoy hay mucha gente, ya hablaremos en casa. Le pregunté si sabía de antemano estas tres reglas. Evitó la respuesta diciendo, mamá solo lo ha dicho a su manera. Continué, es decir, que lo sabías. Javier arrugó la cara y dijo, Elena, no montes una escena. Doña Carmen intervino inmediatamente.
¿Y qué si lo sabía? Yo digo estas cosas, solo por el futuro de los dos. Me giré hacia ella. Que usted se quede con mi dinero es por mi futuro, que mis cones el licandero activos estén a nombre de su hijo también es por mi futuro. Y que yo tenga que servir a su casa también es por mi futuro. Asintió y dijo que tenía que haber alguien que pensara en la familia. La miré unos segundos y luego hice la pregunta que me había venido a la cabeza, desde que mencionó la segunda regla. ¿Tiene usted algún problema cerebral? La cucharilla en la mano de una de las tías cayó al plato. Doña Carmen se levantó de un salto, con la cara enrojecida al instante. Preguntó qué acababa de decir. Yo también me levanté. Repetí, ¿tiene usted algún problema cerebral? Una persona normal no puede sentarse en medio de la boda de otro y exigir que la novia entregue su dinero, entregue sus activos y entregue también el derecho a priorizar a sus padres y seguir pensando que eso es la tradición. Doña Carmen me señaló directamente con el dedo y me gritó que era una clase de chica maleducada. Respondí, puede insultarme, pero esas 3 reglas no se vuelven razonables por arte de magia. Javier me agarró inmediatamente la muñeca, tiró suavemente y dijo, basta ya, pídele perdón a mamá. Miré su mano sujetándome y luego le miré a la cara. Pregunté, ¿quieres que le pida perdón por qué? Respondió, porque has insultado a mi madre. Pregunté, ¿y qué pasa con que tu madre acaba de insultar mi derecho a vivir mi vida? Javier frunció el ceño y dijo, no exageres, mamá solo quiere lo mejor. Esa frase me hizo callar exactamente unos segundos. Pregunté, ¿lo mejor para quién? Javier respondió, lo mejor para la familia. Pregunté, ¿qué familia? ¿Nuestra familia o la familia de tu madre? Bajó la voz y dijo, no hagas las cosas más grandes. Me solté de su mano. La que está haciendo las cosas grandes no soy yo. Yo me estaba preparando para ir a saludar a los invitados. Tu madre me arrastró hasta aquí para notificarme que a partir del mes que viene mi dinero se lo tengo que dar a ella. Javier miró a su alrededor. Justo en ese momento, algunas mesas cercanas habían empezado a prestar atención. Bajó aún más la voz y dijo, mis jefes están aquí, mis compañeros también, no hagas que todo el mundo nos mire. Solté una carcajada. Resulta que lo primero en lo que él pensaba era en que los demás estaban mirando. Pregunté, si tu madre hubiera dicho estas cosas en una habitación privada, ¿te seguirían pareciendo correctas? Javier respondió, inmediatamente, yo no he dicho eso. Entonces te pregunto, ¿son correctas esas 3 reglas? No respondió directamente. Dijo que los temas de dinero después de la boda los tienen que acordar el marido y la mujer. Dije, correcto, los acuerdan el marido y la mujer, no se entregan a la suegra para que los guarde. Volvió a decir que el tema de los activos es solo papeleo, que da igual a nombre de quien estén. Pregunté, si da igual, ¿por qué no están? ¿A mi nombre? Javier se calló. Doña Carmen intervino. Si están a nombre del hombre es más seguro. Pregunté, ¿más seguro para quién? Me gritó, ¿cómo te atreves a hablarle así a una persona mayor? Respondí, ser una persona mayor no significa tener derecho a decir cualquier cosa y que sea verdad. El tío del lado del novio que estaba allí rió con desdén y dijo, bueno, sobrina, la nuera nueva tiene que aguantar un poco a la suegra. En todas las casas hay normas. Me giré hacia él. Le pregunté, ¿usted le entrega todo su salario a su suegra para que lo guarde? Se quedó de piedra. Continué, preguntando, ¿la casa en la que vive usted está a nombre de su mujer? No, respondió. Dije, entonces no me diga que acepte cosas que usted mismo no hace. A doña Carmen le temblaban las manos de la ira. Se giró hacia Javier y le gritó, ¿qué haces ahí parado? Haz que me pida perdón inmediatamente. Javier me miró. Yo seguía esperando. Si en ese momento él hubiera dicho, mamá, en esto te equivocas, quizás las cosas no habrían llegado a un punto de no retorno. Pero no lo dijo.
Me apartó medio paso y me dijo con voz tensa: Elena, pídele perdón a mamá, y ya, está. ¿Se acabó el asunto?, pregunté. ¿Qué asunto se acabó? El asunto de que ella se quede con mi dinero, el asunto de que las casas y terrenos estén a tu nombre, o el asunto de que yo tenga que poner a tus padres por delante de los míos. Javier, visiblemente molesto, dijo: ¿Siempre tienes que ser tan competitiva? Respondí: Esto no es ser competitiva, esto es mi vida. Doña Carmen lo oyó y rió fríamente, diciendo: Ya te has casado y sigues con mi vida, mi dinero, mis padres. ¿Para qué te has casado entonces? Me giré hacia ella. Entonces, según usted, casarse significa que desde hoy todo lo mío tiene que pasar a su casa. Pero todo lo de su casa sigue siendo de su casa, ¿verdad? No respondió. Directamente, dijo: La nuera tiene que saber cuál es su lugar. Pregunté: ¿Saber cuál es su lugar significa aguantar las desventajas sin poder preguntar? Javier cortó en seco: Basta. Lo miré y le pregunté: ¿Estás de acuerdo con tu madre? Javier dijo: La forma de hablar de mi madre es un poco dura, pero su intención no es mala. Pregunté: ¿Estás de acuerdo o no? Volvió a evitarlo. Dijo: Cuando lleguemos a casa lo acordamos. Respondí: No. Estas cosas no necesitan esperar a llegar a casa, solo tienes que decir: el dinero de Elena lo administra Elena, los activos de Elena nadie puede obligarla a ponerlos a nombre de otro, y Elena no tiene la obligación de abandonar a sus padres para servir a mi casa. ¿Es tan difícil? Javier me miró y luego miró a su madre. Doña Carmen lo bloqueó inmediatamente. Javier, si dices lo que ella quiere, luego se nos subirá a la cabeza a todos. Javier se calló. Ese silencio fue lo suficientemente claro. Me giré hacia doña Carmen. Ella todavía no quería parar. Dijo que si recién casada ya estaba calculando cada céntimo. Luego sería difícil convivir. Respondí: La persona que empezó a hablar de dinero fue usted. Dijo que era porque ella tenía que velar por su hijo. Pregunté: ¿Y quién vela por mí? Doña Carmen dijo con voz fría: Tus padres te han mantenido 30 años. Ahora que te casas, tienes que saber asumir tu responsabilidad. Me eché a reír. Entonces, los padres de Javier lo han mantenido a él más de 30 años. ¿Por qué? Su responsabilidad se convierte en mi responsabilidad. Algunas personas, sentadas cerca, empezaron a murmurar. Oí a alguien decir en voz baja que doña Carmen estaba yendo demasiado lejos, lo que hizo que ella perdiera aún más la calma. Me señaló con el dedo y dijo: Verdaderamente, una casa que no sabe educar a sus hijos es la que produce este tipo de hija que discute con los mayores en el día de su boda. Inmediatamente puse cara de hielo. Le advertí: No meta a mis padres en esto. Doña Carmen rió con sorna y preguntó: ¿Así? Tú puedes insultar a tu suegra, pero yo no puedo mencionar a tus padres. Respondí: Yo reacciono a sus palabras. Mis padres, desde el principio, no la han insultado ni una sola vez. Ella intentó seguir hablando, pero Javier empezó a ponerse nervioso porque mucha gente estaba mirando. Se giró hacia mí y dijo por última vez: Elena, pídele perdón a mamá. Pregunté: Si no le pido perdón, ¿qué pasa? Me miró unos segundos y luego soltó una frase muy clara: Si ni siquiera sabes respetar a mí, madre, te va a ser muy difícil entrar en esta familia. Miré el vestido de novia que llevaba puesto. Estaba en el salón de bodas de mi propia boda, llevaba la alianza puesta, había saludado a los invitados con él, y, aún así, él usaba la palabra entrar como si yo estuviera fuera de la puerta, pidiendo permiso a su familia para que me dejaran pasar. Levanté la vista y le pregunté: ¿Estás seguro? Javier frunció el ceño. Repetí: ¿Estás seguro de que la persona que necesita saber cuál es su lugar hoy soy yo? Respondió: Solo necesito que pidas perdón para que todo esto termine. Asentí. Doña Carmen, al ver eso, pensó que yo había cedido.
las comisuras de sus labios se relajaron. El tío de antes también dijo: «Así me gusta. Si la mujer es un poco flexible, la casa estará en paz». Miré a cada uno de ellos y dije: «Bien, vamos a dejarlo claro aquí mismo. Yo me caso, no firmo un contrato de esclavitud». Doña Carmen dio un golpe en la mesa. Inmediatamente, Javier me agarró. Al mismo tiempo, desde la zona de las mesas de invitados de empresa, no muy lejos de nosotros, un hombre de mediana edad se estaba levantando. Miró por encima de mi hombro hacia donde estaba mi padre, y su expresión cambió, visiblemente. Lo reconocí al instante. Era uno de los subdirectores generales de la empresa donde trabajaba Javier. Caminó muy rápido hacia la mesa de la familia, y a la novia. Javier también reconoció a su superior. Inmediatamente se ajustó la chaqueta e hizo ademán de acercarse a saludar. Pero el hombre pasó de largo por su lado sin apenas detenerse. Llegó frente a mi padre. Le ofreció ambas manos para estrecharlas proactivamente e inclinó la cabeza saludando con mucho respeto. Vi cómo el color de la cara de Javier cambiaba allí mismo. Doña Carmen también se giró por completo. El directivo sonrió y habló con un volumen suficiente para que los que estaban cerca lo oyeran. Dijo que no esperaba encontrar al presidente Vega allí hoy. Mi padre respondió con calma: «Es la boda de mi hija. Lo raro sería que no estuviera». El ambiente alrededor de la mesa se quedó en silencio al instante. Javier se giró para mirarme. Doña Carmen también me miró. La mirada de ella en ese momento era completamente diferente a la de hacía unos minutos. Yo solo me quedé quieta, porque sabía que las 3 reglas de doña Carmen eran solo el prólogo. Lo que estaba a punto de hacer que a toda su familia le cambiara la cara no era el hecho de que mi padre tuviera dinero, sino algo que ellos desconocían por completo. La persona que había llevado el dossier de la empresa de Javier a la mesa de análisis del fondo de inversión aquel año había sido yo. El hombre que acababa de llamar a mi padre presidente Vega se quedó de pie, junto a la mesa de la familia de la novia, unos minutos más. Javier me miraba, como si acabara de descubrir que la persona con la que se casaba no era la que había conocido durante más de 2 años. Doña Carmen también se quedó, completamente callada. La agresividad de antes desapareció muy rápido, sustituida por la desconfianza y el cálculo. Miraba a mi padre, miraba al subdirector general de la empresa de Javier, y luego me miraba a mí. Pero yo no expliqué nada. Lo que los desconcertaba no era el cargo de mi padre. Lo que los desconcertaba era que empezaban a preguntarse cuántas cosas más de mi familia no sabían. Javier fue el primero en hablar. Se acercó y preguntó por qué nunca le había dicho que mi padre era el máximo responsable de ese fondo de inversión. Respondí: «Sabes que mi padre se dedica a las inversiones desde el primer día que nos conocimos». Frunció el ceño y dijo que dedicarse a las inversiones, dirigir un gran fondo, eran 2 cosas diferentes. Pregunté: «¿En qué se diferencia para nuestro matrimonio?» Se quedó parado. Continué preguntando: «Si mi padre fuera solo un inversor normal, ¿las 3 reglas de tu madre serían más razonables?» Javier no respondió. Doña Carmen intervino preguntando por qué en casi 3 años no había dejado claro cómo era mi familia. Le pregunté: ¿hasta qué punto necesitaba que se lo aclarara? ¿Enumerar cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada inversión o traerle una declaración de patrimonio antes de la boda? Se puso roja y me dijo que no intentara hablar de forma desagradable a propósito. Respondí: «Fue usted misma quien preguntó por mi sueldo, por mi casa, por cuántas propiedades tenían mis padres. Ahora me reprocha que no le di suficiente información para evaluar cuánto valía yo». Los parientes de al lado ya nadie reía para seguirle la corriente. El subdirector general de Javier se dio cuenta de que el ambiente no era normal, pero no intervino. Mi padre tampoco. Solo permanecía de pie junto a mi madre, observando con calma. Doña Carmen intentó mantener la voz firme y dijo: «Si tu familia tiene esa posición, con más razón deberías haber sido transparente desde el principio». Pregunté: «¿Transparente para qué?». Respondió:
para que ambas partes supieran cómo comportarse correctamente. Me eché a reír y pregunté: entonces, ¿significa que si hubiera sabido quién es mi padre, usted se habría comportado de otra manera? Lo negó inmediatamente. Pregunté: si no iba a ser diferente, ¿qué sentido tiene saberlo o no saberlo? No supo qué responder. Javier me tiró suavemente de la mano y dijo: no tenses más las cosas. Retiré mi mano y pregunté: ¿te parece que esto se tensa porque tu madre acaba de decir barbaridades o porque tu jefe está aquí de pie? Javier dijo que yo estaba sacando conclusiones precipitadas. Dije: entonces demuéstralo con una frase sencilla. Las 3 reglas que ha puesto tu madre, ¿estás de acuerdo con ellas o no? Esta vez no puedes fingir que no las has oído. Javier respiró hondo y dijo que estaba de acuerdo en que los esposos deben tener un fondo común, que los grandes activos deben hablarse entre los dos, y que el cuidado de los padres es responsabilidad de ambas partes. Asentí y dije: lo que acabas de decir suena muy normal, pero esas no fueron las palabras de tu madre. Ella no dijo que el fondo común lo administren los esposos. Ella dijo que mi dinero se lo transfiriera a ella para que lo guardara. Ella no dijo que los grandes activos se hablaran entre los dos. Ella dijo que la prioridad era que estuvieran a tu nombre. Ella no dijo que ambas partes tienen responsabilidad. Ella dijo que yo tenía que poner a tu familia por delante de la mía. No cambies las palabras para convertir algo irracional en algo aceptable. Javier miró a su alrededor y dijo: mamá solo se expresó mal. Pregunté: ¿entonces el contenido es correcto? Volvió a callarse. Dije: has tenido demasiadas oportunidades para responder, pero cada vez solo buscas la manera de que la historia parezca menos fea, en lugar de decir ni una sola vez que tú, madre, se equivoca. Doña Carmen se enfadó inmediatamente y me dijo que no obligara a su hijo a ponerse del lado de su mujer para ir en contra de su madre. Respondí: yo no necesito que él vaya en contra de nadie. Solo necesito que sepa distinguir lo correcto de lo incorrecto. Ella gritó: si en la familia nos ponemos a distinguir quién tiene razón y quién no, ¿cómo vamos a vivir juntos? Respondí: si no se distingue lo correcto de lo incorrecto, la persona que tiene que aguantar siempre será la más débil. Me miró fijamente y de repente cambió de dirección. Me preguntó si era hija única. Respondí que sí. Preguntó si los bienes de mis padres en el futuro serían en su mayoría para mí. Pregunté qué tenía que ver eso. Dijo que, una vez casados, lo que me perteneciera a mí en el futuro también sería de la pequeña familia. Pregunté: entonces, ¿por qué hace unos minutos mi dinero tenía que dárselo a usted para que lo guardara? Se quedó parada y corrigió diciendo que solo lo guardaría para ayudar al principio. Pregunté: ¿y los bienes que dejen mis padres, también piensa guardarlos para ayudar? Una tía del lado del novio le tiró del brazo a doña Carmen, pero ella se las quitó de encima. Dijo que yo estaba intentando malinterpretar su buena intención a propósito. Respondí: una buena intención que siempre va en una sola dirección es difícil llamarla buena intención. Mi dinero va hacia la casa de mi marido, mis activos van hacia el nombre de mi marido, mi tiempo va hacia la familia de mi marido, pero nadie ha mencionado todavía qué es lo que viene de la casa de mi marido en dirección contraria. Doña Carmen dijo con voz fría: tienes dinero y por eso ahora quieres calcular cada cosa con la familia de tu marido, ¿verdad? Pregunté: si yo no tuviera dinero, ¿usted habría eliminado esas 3 reglas? Se calló. Pregunté: si yo solo tuviera un sueldo normal, ¿usted seguiría queriendo que le entregara mi salario? Respondió: cualquier nuera tiene que saber contribuir. Dije: entonces, si tengo más, usted querrá más. Me espetó: no hables como si yo fuera una avariciosa. Respondí: no necesito decirlo, usted misma lo está diciendo. Javier, en ese momento, intervino de verdad y le dijo a su madre que parara. Lo miré. No la paró cuando me obligaban a entregar el dinero. No la paró cuando exigía que los activos estuvieran a su nombre.
No la paró cuando dijo que yo tenía que poner a mis padres biológicos después de su familia. Solo empezó a pararla cuando la identidad de mi padre quedó expuesta frente a su jefe. Le pregunté por qué ahora le decía a su madre que parara. Frunció el ceño y respondió: porque todo esto ha ido demasiado lejos. Pregunté: ¿desde cuándo ha ido demasiado lejos? ¿Desde que tu madre puso las 3 reglas? ¿Desde que me obligaste a pedir perdón? ¿O desde que supiste quién es mi padre? Javier dijo que yo estaba intentando acorralarlo a propósito. Respondí: si una pregunta sencilla hace que te sientas acorralado, quizás es que tu respuesta nunca fue bonita. Justo en ese momento, Javier se giró y le preguntó al subdirector general una cosa. ¿El fondo del presidente Vega es el que participó en la ronda de financiación reciente de la empresa? El hombre miró a mi padre antes de responder. Mi padre solo asintió levemente. El señor Vega confirma que es correcto. La cara de Javier cambió visiblemente. Se giró y me preguntó si yo sabía eso. Desde el principio. Respondí: lo sabía. Pregunté desde cuándo. Dije: desde antes de que el dossier entrara en la fase de análisis. Javier se quedó de piedra. Doña Carmen también me miraba. Dije directamente: fui yo misma quien envió el primer dossier al departamento responsable. Solo envié el dossier. No pedí prioridad, no pedí que invirtieran capital. No, dije que mi novio trabajaba allí. Desde que se recibió el dossier, todo siguió, el proceso profesional. Javier preguntó por qué nunca se lo había contado. Respondí: porque cuando te asignaran un equipo más grande, cuando participaras en nuevos proyectos, quería que supieras que lo que conseguías era por tu capacidad. Nunca llamé a nadie para pedir un puesto para ti, nunca le pedí a mi padre que mencionara tu nombre en ninguna reunión. La oportunidad de la empresa es asunto de la empresa. El puesto que ocupas te lo tienes que ganar tú mismo. El subdirector general que estaba al lado también confirmó que la decisión de inversión se tomó después de muchas rondas de análisis, sin relación con Javier personalmente. La cosa podría haber quedado ahí. Pero doña Carmen volvió a hacer una pregunta que hizo que todos alrededor de la mesa se giraran. Preguntó: sí, tenías esas relaciones. ¿Por qué no ayudaste más a Javier? Pensé que había oído mal. Pregunté qué quería decir con ayudar más. Respondió: tu padre solo tenía que decir una palabra y las oportunidades de Javier habrían sido sin duda mejores. La miré a ella y luego a Javier. Él bajó la cabeza, pero no la contradijo inmediatamente. Pregunté: ¿usted quiere decir que use las relaciones de mi padre para comprar el ascenso de su hijo? Inmediatamente, dijo: no uses la palabra comprar. Pregunté: entonces, ¿qué palabra uso? Dijo: apoyar. Respondí: presentar una empresa con potencial para que el fondo la examine es apoyar. Exigir que mi padre influya para que una persona ascienda es interferir. Si Javier tiene la capacidad suficiente, ascenderá solo. Si no la tiene, yo tengo aún menos motivos para empujarlo a un puesto que no le corresponde. Doña Carmen, con cara fría, me dijo que yo no sabía pensar en mi marido. Le pregunté: usted acaba de enterarse de que yo envié en secreto el dossier de la Cumin, empresa de él al fondo. Y aún así, lo primero que piensa es por qué no le he dado más a su hijo. Respondí: ya ha quedado todo claro. Antes de saber que mi familia tenía una posición, usted quería mi sueldo. Después de saberlo, quiere mis relaciones. Cuando supo que soy hija única, empezó a calcular los activos futuros. Usted no ha cambiado su punto de vista, solo ha elevado el nivel de sus exigencias. Pregunté: ¿las 3 reglas de antes siguen en pie? Alrededor se hizo el silencio absoluto. Quizás todos pensaban que esta vez ella sabría parar. Doña Carmen se calló unos segundos y luego respondió: si tu familia tiene esa posición, con más razón hay que ser claros. Pregunté: ¿claros cómo? Dijo: los bienes privativos de antes del matrimonio son cosa tuya, pero después de casarnos,
Los activos importantes deberían estar a nombre de los dos esposos. Pregunté, ¿y el salario transferido para que usted lo guarde? Dijo, si no te gusta, podéis crear un fondo común, pero tiene que haber alguien que controle los gastos. Pregunté, ¿quién controla? Respondió, por ahora, yo puedo ayudar. Algunas personas sentadas cerca giraron la cara. Me eché a reír. Después de todo esto, ella volvía exactamente al mismo punto, solo cambiando la forma de decirlo para que sonara más suave. Pregunté, ¿entiende usted que los bienes que dejen mis padres son asunto de mis padres? Dijo, lo entiendo, pero eres hija única. Tarde o temprano serán tuyos. Pregunté, ¿y entonces? Respondió, una vez casados, lo que es tuyo también tiene que pensar en Javier. Pregunté, ¿entonces, lo que es de Javier tiene que pensar en mis padres? Frunció el ceño y dijo, no compares. Pregunté, ¿por qué no? Volvió a decir, el hombre es el pilar. Asentí. La igualdad solo se menciona cuando se necesita mi dinero, pero el poder de decisión tiene que seguir estando en manos de su hijo. Javier, impaciente, apartó a su madre a un lado y le dijo, mamá, déjalo ya. Doña Carmen se giró bruscamente y preguntó, ¿la estás defendiendo a ella porque sabes que su familia tiene dinero? Javier dijo, no defiendo a nadie, solo quiero que esto pare. Ella preguntó, ¿por qué no lo paraste antes? Javier se quedó rígido. Ella continuó, hace un momento le exigías que me pidiera perdón. Ahora que sabes que su padre es inversor te da miedo. Javier se puso rojo y dijo, mamá, no digas más. Ella levantó aún más la voz. Te he criado más de 30 años. ¿Acaso ahora vas a mirar el dinero de la familia de tu mujer y volverte contra tu madre? Yo no intervine. Quería oír la respuesta de Javier. Él solo dijo, esto no tiene nada que ver con el dinero. Doña Carmen rió fríamente. Si no tiene que ver, entonces oblígala a pedirme perdón como al principio. Javier no lo hizo. Se giró hacia mí y dijo, deberíamos ir a otro sitio a hablar. Pregunté, ¿por qué? Dijo, porque es nuestra boda. Respondí, precisamente, porque es nuestra boda, necesito saber qué piensa la persona con la que voy a vivir antes de salir de este salón. Javier bajó la voz y dijo, Elena, no me obligues a elegir entre tú y mi madre. Dije, nunca te he obligado a elegir entre personas. Te estoy obligando a elegir un principio. Tu madre tiene derecho a vivir como ella quiera, pero no tiene derecho a quedarse con mi dinero, decidir sobre mis activos y exigirme que ponga a mis padres por debajo de su familia. ¿Estás de acuerdo o no? Javier me miró mucho tiempo y luego dijo, necesito tiempo para hablar con mi madre. Pregunté, ¿por qué algo tan sencillo como que el dueño del dinero es quien decide sobre él necesita tiempo? Respondió, la familia no puede separar las cosas tan claramente como un contrato. Dije, fue tu madre quien empezó con las 3 reglas. Cuando la ley beneficia a tu familia, lo llamáis tradición. Cuando yo pregunto por mis derechos, tú me dices que no separe las cosas tan claramente. Justo en ese momento, el teléfono del subdirector general vibró. Se apartó a un lado para contestar, y luego volvió para preguntarle a mi padre sobre la agenda de trabajo del fondo para la semana siguiente. Javier miró inmediatamente. Fue solo un reflejo muy pequeño, pero vi claramente que estaba pensando en la empresa, en la ronda de capital, en las cosas que podrían cambiar si la relación entre las dos familias se rompía. Se acercó mucho y me dijo en voz muy baja, que nuestros asuntos de casa no afecten a la empresa. Lo miré. Finalmente, había aparecido la frase más sincera. Le pregunté, ¿qué es lo que más miedo te ha dado desde el principio? ¿Que me trataran injustamente, que la boda se rompiera o que el inversor cambiara de opinión? Javier frunció el ceño y dijo que yo estaba volviendo a sacar conclusiones precipitadas. Dije,
No hace falta sacar conclusiones. Tú mismo lo acabas de decir. Doña Carmen lo oyó e inmediatamente se acercó a preguntar: ¿Pasa algo con la inversión? Javier dijo: No es nada. Ella se giró hacia mí y dijo: Los asuntos de familia son asuntos de familia. No metas el trabajo de Javier en esto. Pregunté: ¿Quién fue la primera persona que convirtió el matrimonio en un asunto de dinero? Se calló. Dije: Usted quería mi sueldo, quería mis activos, quería que usara las relaciones de mi padre para ayudar a su hijo. Y ahora que los intereses de su hijo pueden verse afectados, me dice que no hable de dinero. Doña Carmen respondió: ¿Te estás vengando? Pregunté: ¿Qué he hecho yo para que lo llame venganza? Dijo: Acabas de cancelar la boda y ahora pretendes tocar el capital de su empresa. Dije: Yo no he dicho todavía lo que voy a hacer, pero es cierto que después de hoy revisaré las relaciones que se formaron en las circunstancias anteriores. Javier se acercó y dijo con urgencia: Elena, no puedes tomar una decisión de negocios basándote en un asunto personal. Respondí: Correcto. Por eso no voy a decidirlo aquí. Solicitaré al departamento responsable que revise el contrato. Si la inversión sigue siendo adecuada para los intereses del fondo, informarán de ello. Si existe el derecho a desinvertir y la desinversión se ajusta a la estrategia, también tengo derecho a proponerlo. Todo se basará en el expediente, no en si estoy enfadada con alguien. Javier preguntó: ¿Por qué hay que revisarlo justo ahora? Respondí: Porque las circunstancias han cambiado. Dijo: La empresa no ha hecho nada malo. Dije: Yo no he dicho que la empresa haya hecho nada malo. Un inversor no necesita esperar a que la empresa cometa un error para reevaluar su cartera. Sí, el contrato lo permite. Desinvertir es un derecho normal. Dijo: Las causas empiezan por un asunto entre nosotros dos. Respondí: Correcto, porque antes yo tenía una razón personal adicional para interesarme por esa empresa. Ahora que esa razón ya no existe, la parte restante debe volver a su naturaleza puramente empresarial. Doña Carmen intervino: Al final sigues usando el dinero para presionarnos. La miré directamente a los ojos y pregunté: ¿A quién estoy presionando? ¿Le he dicho que si me pide perdón mantengo el capital? No. ¿Le he dicho a Javier que, si se arrodilla, no lo reviso? No. ¿He exigido que la empresa lo despida? Tampoco. Entonces, ¿a quién estoy presionando? No respondió. Saqué el teléfono. Javier lo vio e inmediatamente se acercó para preguntar a quién iba a llamar. Respondí: Al responsable de la cartera. Me bloqueó él. Paso. Elena, estás enfadada. No hagas esto ahora. Dije: Solo estoy solicitando una revisión. No estoy exigiendo retirar el capital esta noche. Él seguía intentando impedírmelo diciendo: Espera unos días. Pregunté: ¿Por qué tengo que esperar? ¿Para que tengas tiempo de hablar conmigo o para que la empresa se prepare? Javier no respondió. Marqué. El responsable contestó muy rápido. Hablé brevemente. Solicito una revisión de todo el expediente de inversión en la empresa donde trabaja Javier. Verificar las cláusulas de desinversión, plazos de notificación, obligaciones pendientes, qué parte del capital se puede ejecutar y el riesgo si cambia el porcentaje de propiedad. Enfaticé: toda evaluación debe basarse en el contrato y en los intereses del fondo. No hay ninguna exigencia relacionada con Javier, ninguna exigencia de personal, ninguna acción fuera del procedimiento. Colgué. Javier se quedó quieto. Doña Carmen me miraba como si hasta ese momento no hubiera entendido que lo que yo decía no eran amenazas en caliente. El subdirector general que acababa de hablar por teléfono también volvió. Miró a mi padre y le preguntó en voz baja si el fondo estaba reconsiderando la inversión. Mi padre respondió: La gestión de la cartera siempre tiene un procedimiento. Sí, el departamento responsable recibe una solicitud de revisión. La hará. La
decisión final debe basarse en el contrato y en los intereses de la inversión. No dijo ni una palabra más sobre la boda. Esa misma calma hizo que Javier se pusiera aún más tenso. Su teléfono volvió a vibrar. Contestó. Esta vez la persona que llamaba habló bastante tiempo. Javier repetía continuamente. Es un asunto personal. Yo no sabía la relación entre Elena y el fondo. Tampoco sabía que el tema familiar acabaría así. Luego se quedó en silencio escuchando. Cuando colgó, su cara estaba completamente pálida. Doña Carmen se apresuró a preguntar qué había dicho la empresa. Javier no respondió. Volvió a preguntar. Él se giró hacia su madre, y su voz estalló llena de irritación. Mamá, ¿sabes lo que acabas de hacer? Doña Carmen se quedó atónita. Preguntó. ¿Qué he hecho yo? Javier gritó. ¿Por qué tenías que decir esas cosas justo el día de la boda? Ella reaccionó inmediatamente diciendo. Hace un momento, tú mismo decías que yo solo quería lo mejor para la familia. Javier se quedó mudo. Yo estaba a su lado, escuchando esa frase sin necesidad de decir nada. Ella misma acababa de recordarle la verdad que él quería olvidar más rápido. Doña Carmen continuó. Lo hago todo por ti. Quiero que tu mujer sepa guardar el dinero para la familia. Quiero que los activos en el futuro no se los lleve todos a casa de tus suegros. Quiero que ella sepa su responsabilidad. ¿En qué me he equivocado? Javier dijo. Mamá, déjalo ya. Ella gritó. ¿Por qué tengo que dejarlo? Ahora, ¿qué sabes que su padre tiene dinero te vuelves contra tu madre? Si su familia fuera normal, ¿me dirías que me equivoco? Javier se calló. Lo miré. La pregunta de doña Carmen era casi idéntica a la que yo le había hecho antes. Esta vez quien preguntaba era su propia madre. Él seguía sin tener respuesta. Doña Carmen, cada vez más enfadada, dijo, te he criado más de 30 años. Y ahora solo, por una inversión le levantas la voz a tu madre. Javier dijo, mamá, no lleves esto al terreno del dinero. Ella respondió, sí, no es dinero. ¿Qué es? Cuando ella me discutía, tú le exigías que me pidiera perdón. Ahora que ella amenaza con retirar el capital, tú te vuelves para regañar a tu madre. Esa frase hizo que las personas de alrededor se callaran por completo. Miré a Javier y dije, tu madre acaba de decir la parte correcta que tú no te atrevías a decir. Cuando solo yo salía perdiendo, me exigías que me aguantara. Cuando tus intereses empiezan a verse afectados, es cuando te parecen excesivas las palabras de tu madre. Javier se giró y me dijo que no echara más leña al fuego. Respondí, no necesito echar nada. El fuego ya estaba ahí desde el principio, solo que cuando ardía de mi lado tú decías que no pasaba nada. Hasta que se ha extendido al tuyo, no has notado el calor. Javier apretó los dientes pero no pudo rebatirlo. Doña Carmen se giró hacia mí y preguntó, ¿estás satisfecha ya? Respondí, nunca he querido que usted sufriera para yo estar satisfecha, tampoco necesito que se arrepienta. Lo único que quiero es salir de un matrimonio cuyo funcionamiento hoy he visto demasiado claro. Ella preguntó, ¿qué más quieres? Dije, no quiero nada de su familia. Ella seguía sin entender. Repetí, no quiero dinero, no quiero promesas, no quiero que Javier pierda su trabajo, y tampoco quiero que usted agache la cabeza. Solo no quiero ser su nuera. Me di la vuelta. Javier corrió para bloquearme el paso. Por primera vez desde que empezó todo, su voz bajó realmente de tono. Me dijo, Elena, te lo ruego. Lo miré. Esperaba la siguiente frase. Dijo, no retires el capital. Solté una risa muy breve y amarga. Pregunté, ¿y qué pasa con nosotros? Javier se paró, exactamente un instante antes de decir, nosotros todavía podemos hablarlo de a nuevo. Lo miré y pregunté, si mi padre no fuera el que dirige ese fondo, si hoy yo solo fuera una chica normal que trabaja por un sueldo, si el hecho de que yo me vaya no afectara a ningún contrato, ¿estarías aquí delante de mí con este tono?
Javier respondió inmediatamente. Sí. Pregunté. Entonces, ¿qué has estado haciendo hasta ahora? Se calló. Dije. No hace falta que respondas. Ya tengo la respuesta. Javier dijo que podía cambiar. Pregunté. ¿Cambiar porque te has dado cuenta de que estaba mal o porque acabas de recibir 2 llamadas de teléfono? Dijo. Elena, no seas cruel. Respondí. Solo estoy poniendo los hechos en el orden exacto en que ocurrieron. Antes de las llamadas, querías que le pidiera perdón a tu madre. Después de las llamadas, quieres que me calme. Antes de saber que el fondo podía revisar el capital, decías que las 3 reglas las hablaríamos en casa. Después de saberlo, empiezas a reprocharle a tu madre que las haya dicho. Lo que más rápido ha cambiado hoy no es tu punto de vista, sino el nivel de riesgo que tienes que asumir. Javier no pudo decir nada. Pasé por su lado. Doña Carmen detrás seguía, reprochando a su hijo por no haber manejado todo desde el principio. Algunos, parientes del novio, intentaban mantener el ambiente, pero ya no había nada que salvar. La música seguía sonando. Los camareros del hotel seguían yendo, viniendo. En las mesas lejanas aún había gente que no entendía lo que pasaba. Pero para mí, la boda había terminado desde que la alianza se quedó sobre la mesa. Al caminar hacia mis padres, no miré atrás. No sabía si finalmente el fondo mantendría el capital o desinvertiría. Tampoco sabía cómo trataría la empresa Aquastor Javier. Esas cosas debía responderlas el procedimiento. Lo único que sabía con certeza era que no usaría el dinero de mi familia para vengarme de un hombre, pero tampoco seguiría usando el dinero de mi familia para mantener una relación solo por miedo a que los demás pensaran que era cruel. Un matrimonio acababa de detenerse en ese instante. El dinero tenía que volver a ser dinero. El trabajo tenía que volver a ser trabajo. Y Javier tenía que asumir la responsabilidad de su posición de la misma manera que él siempre había querido. Caminé unos pasos y oí a doña Carmen llamarme por mi nombre. Me detuve, pero no. Me giré. Preguntó. ¿De verdad piensas irte así? Respondí. Sí. Pregunté. ¿Los invitados qué? Dije. ¿Los invitados acabarán yéndose? Preguntó. ¿Y el honor de las 2 familias? Dije. El honor no radica en intentar mantener una boda después de que todo se ha roto. Volvió a preguntar. ¿Y Javier? Me giré para mirarlo por última vez en el salón. Estaba de pie a unos metros de mí, con una mano sujetando el teléfono, la otra caída, sin el aire de confianza del novio al principio de la celebración. Respondí. Él tiene 33 años. A partir de hoy él se ocupa de su vida y yo me ocupo de la mía. Y me fui. Esta vez nadie me detuvo. A mi espalda, el teléfono de Javier volvió a sonar, pero ese timbre ya no tenía relación con mi decisión. Salí del hotel con mis padres al final de la tarde. El vestido de novia había sido sustituido por ropa normal, el pelo suelto, el maquillaje casi borrado. Mi teléfono tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes, la mayoría de amigos, compañeros y gente que acababa de salir del banquete. No respondí. Lo que había pasado estaba suficientemente claro. No quería convertirlo en una explicación colectiva. De camino a casa, mi padre solo preguntó, ¿el Departamento de Inversiones ha recibido ya la solicitud de revisión? Respondí, sí. Asintió y dijo, a partir de aquí deja que hagan su trabajo. Entendí lo que quería decir mi padre. El asunto sentimental había terminado. Desde este momento, cualquier decisión relacionada con el dinero debía tener una razón de negocio suficientemente clara. Si la inversión seguía siendo buena, nadie tenía permiso para retirar el capital solo para poner a Javier en un aprieto. Si las condiciones ya no eran adecuadas, tampoco nadie tenía que mantenerlo solo para demostrar que mi familia era generosa. Ese era el límite que yo quería mantener. Esa noche, Javier me llamó muchas veces. No contesté. Cerca de las 11, envió un mensaje muy largo. Admitía su error. Decía que se había visto atrapado entre sus
madre y su mujer, y por eso no había reaccionado bien. Decía que todo había ocurrido demasiado rápido y esperaba que yo no decidiera toda mi vida en unas pocas horas. Lo leí entero, pero no respondí. Lo que me llamó la atención fue que, en todo ese mensaje, Javier seguía escribiendo que él había sido puesto en una situación difícil. Seguía viéndose a sí mismo como alguien atrapado entre dos bandos, en lugar de ver realmente que el problema estaba en la forma en que él había elegido. A la mañana siguiente, el Departamento de Gestión de Carteras me envió la confirmación de que habían empezado la revisión. Me pidieron que no participara directamente en el proceso de evaluación porque tenía una relación personal con un empleado de la empresa invertida. Acepté inmediatamente. El expediente se transfirió a otro equipo para su gestión y así evitar conflictos de intereses. También solicité que cualquier comunicación relacionada con esa empresa no se me enviara a mí personalmente, sino que debía estar dentro del proceso de informes general. No quería que en el futuro nadie pudiera decir que un matrimonio fracasado se había convertido en una decisión de inversión emocional. 3 días después, Javier vino a mi apartamento. Llamó antes, pero no contesté. El portero avisó de que tenía visita. Bajé al vestíbulo. Javier estaba allí de pie, ya no llevaba el traje de novio, ni flores, tampoco traía nada. Me miró y preguntó si podíamos hablar 10 minutos. Acepté. Nos sentamos en la zona de recepción de la planta baja. Javier empezó con una disculpa. Esta vez no lo corté inmediatamente. Dejé que hablara. Dijo que ese día se había equivocado al obligarme a pedir perdón a su madre. También se equivocó al no oponerse a las 3 reglas desde el principio. Admitió que le preocupaba demasiado que la gente estuviera mirando, miedo a que los compañeros cotillearan, miedo a que su madre quedara en ridículo, miedo a que la boda se rompiera delante de cientos de invitados. Pregunté, ¿y qué más? Javier me miró y dijo que no debería haber dejado que su madre interfiriera en los asuntos de dinero de los dos. Pregunté, ¿y qué más? Se calló. Pregunté, ¿sigues pensando que el problema principal es que no paraste a tu madre? Javier respondió, ¿acaso no es así? Dije, no. Tu madre tiene su forma de pensar. Ella tiene derecho a decirlo y a asumirla. Responsabilidad de lo que dice. Tu problema es que lo oíste todo, pero al principio no viste ninguna necesidad de oponerte. Solo viste que mi reacción era demasiado fuerte. Solo querías que yo pidiera perdón para que todo el mundo estuviera tranquilo. Si ese día tu madre hubiera dicho esas 3 cosas en casa, sin invitados, sin tu jefe delante, probablemente me habría seguido diciendo que me aguantara un poco para tener la fiesta en paz. Javier no lo negó inmediatamente. Dije, esa es la razón por la que paré. Yo no. Necesito un hombre que esté todo el tiempo discutiendo con su madre para proteger a su mujer. Necesito a alguien lo suficientemente sensato para entender qué límite pertenece a la madre y qué límite pertenece al matrimonio. Pero tú no tenías ese límite. Javier bajó la cabeza, entrelazó las manos. Un rato después dijo, puedo cambiar. En el futuro, mi dinero lo guardo yo. Mis bienes privativos nadie los toca. La casa, si la compramos juntos, estará a nombre de los dos. Y le diré a mamá que los padres de ambos lados son iguales. Lo escuché todo y pregunté, ¿por qué estas frases no aparecieron en la boda? Javier respondió, en ese momento estaba bloqueado. Pregunté, ¿estabas bloqueado por qué? Porque tu madre estaba enfadada, porque los invitados miraban, o porque aún no sabías quién era mi padre. Javier levantó la cabeza inmediatamente y dijo que eso no tenía nada que ver. Pregunté, entonces, ¿por qué después de que la identidad de mi padre quedara expuesta, empezaste a exigirle a tu madre que parara? Javier respondió, porque en ese momento todo estaba tan tenso que me vi obligado a intervenir. Pregunté, ¿y antes no estaba suficientemente tenso? Se calló. Dije, no necesito que admitas algo que te avergüenza. Solo necesito entiendas por qué no vuelvo. Si una persona solo ajusta su actitud después de
saber que el otro tiene mucho que perder, el otro nunca sabrá si se le respeta, por sí mismo o por el valor que conlleva. Javier negó con la cabeza y dijo que me quería de verdad. Respondí, te creo. Nunca he pensado que todo el cariño de más de 2 años fuera falso, pero querer a alguien y ser capaz de construir un matrimonio con esa persona son dos cosas diferentes. Tú puedes quererme, pero sí, cada vez que tu madre cruza el límite, tú me pides que me aguante para que todo esté tranquilo. Entonces, ese amor no es suficiente para crear una vida de igualdad. Javier preguntó, nuestros casi 3 años de verdad no merecen una oportunidad más. Lo miré y dije, precisamente porque han sido casi 3 años, menos, quiero usar esos 3 años como razón para hipotecar los siguientes 30. El tiempo invertido no es una fianza que te obligue a continuar con una elección equivocada. Javier se quedó sentado en silencio mucho tiempo. Después preguntó por la inversión. Lo miré. Quizás él también se dio cuenta de que esa pregunta aparecía en mal momento. Así que explicó que la empresa estaba muy preocupada. Respondí que ese asunto ya no lo gestionaba yo directamente. Preguntó si era cierto que yo me había retirado deliberadamente del proceso para evitar habladurías. Dije, no es para evitar habladurías, es la forma más correcta. Yo tengo una relación personal contigo, por lo tanto, que otros evalúen será más objetivo. Si tu empresa es lo suficientemente buena, el expediente se defenderá solo. Si no es lo suficientemente buena, mi relación contigo tampoco debería salvarla. Javier preguntó, entonces, ¿tú no sabes el resultado? Dije, actualmente no. Asintió. Antes de irse, preguntó que si el fondo mantenía el capital, yo reconsideraría lo nuestro. Respondí que esas dos cosas estaban totalmente separadas. Incluso si mañana el fondo aumentara el capital, yo no volvería, porque una decisión de negocio no puede arreglar una elección que ocurrió el día de la boda. Javier se fue sin decir nada más. Más de una semana después, el equipo de revisión envió el informe preliminar. La empresa de Javier no tenía incumplimientos graves, pero el fondo evaluó que la tasa de crecimiento en los 2 últimos trimestres era inferior al plan. Los costes de expansión eran altos y la siguiente ronda de capital podría diluir nuestro porcentaje de propiedad si se mantenía la estructura antigua. Al mismo tiempo, el contrato permitía al fondo transferir una parte de las acciones según las condiciones acordadas. Estos puntos ya existían antes de la boda, solo que aún no había llegado el periodo de evaluación oficial. Después de la revisión, el comité de inversiones decidió no retirar todo el capital inmediatamente, sino desinvertir la parte que se podía transferir en esa etapa y el resto gestionarlo según el calendario y las condiciones del contrato. La decisión quedó reflejada en acta, con análisis financiero, opinión, legal y sin mencionar a Javier en absoluto. Mi padre no participó en la votación, en la parte relacionada con la propuesta inicial que yo había introducido en el punto fondo. Yo tampoco asistí. Cuando se aprobó el resultado, solo recibí la notificación como cualquier otro expediente de la cartera. La empresa no se hundió. Tampoco hubo escenas de toda la dirección corriendo a pedirle a mi familia que mantuviera el dinero. Hicieron exactamente lo que una empresa tiene que hacer cuando un accionista reduce su porcentaje de participación: buscar inversores alternativos, ajustar el presupuesto y posponer una parte del plan de expansión. Algunos proyectos se redujeron de escala, varios planes de contratación se retrasaron. Fue una presión real, pero no un desastre. Lo que afectó a Javier no fue que yo llamara a nadie para exigir que tomaran medidas contra él. Fue la propia dirección de la empresa la que realizó una evaluación interna, porque el incidente en la boda había convertido a un directivo en un punto de riesgo en la relación con un inversor importante. No, despidieron a Javier. Él seguía teniendo capacidad y no había incumplido las normas de trabajo. Pero lo trasladaron del equipo que trabajaba directamente con los grandes socios de capital a encargarse de un área de negocio nacional.
Esa noticia no la supe por la empresa. Fue el propio Javier quien me lo contó más tarde. Aproximadamente 2 semanas después de la boda, doña Carmen llamó. Su número apareció en la pantalla bastante tiempo antes de que yo contestara. La primera frase ya no usó el tuteo familiar de hija o mamá. Me llamó por mi nombre y se trató a sí misma de usted, marcando distancia. Solo cambiar esas 2 formas de tratamiento ya fue suficiente para mostrar que la relación había vuelto a su lugar correcto. Dijo que ese día ella estaba demasiado acalorada. No respondí. Continuó diciendo que los mayores a veces dicen palabras duras, pero que el objetivo también es solo preocuparse por los hijos. Pregunté si llamaba para disculparse o para explicarse. Se calló unos segundos y luego dijo que ambas cosas. Pregunté, entonces, ¿dónde cree usted que se equivocó? Respondió, me equivoqué al decir esas cosas delante de tanta gente. Pregunté, si lo hubiera dicho en casa, ¿entonces no sería un error? Se quedó inmediatamente desconcertada. Entendí que ella todavía no había cambiado lo esencial. Solo se había dado cuenta de que la forma de decirlo y el momento habían hecho que las consecuencias escaparan a su control. Dije, si usted sigue pensando que la nuera tiene que entregar el dinero, que los activos deben estar a nombre del marido y que la casa del marido debe ser la prioridad, entonces una disculpa no resuelve nada. Ella replicó que ya no me exigía que entregara el dinero. Pregunté, ¿porque se ha dado cuenta de que eso está mal o porque ahora sabe que yo no soy una persona a la que usted pueda exigirle eso? Mostró molestia y dijo que yo siempre preguntaba de una manera que acorralaba a los demás. Respondí, solo quiero una respuesta clara. Suspiró y dijo, de todos modos, Javier te quiere. Lleváis mucho tiempo juntos. La boda ya estaba organizada hasta el final. No deberíais tirarlo todo por la borda por un día. Respondí, precisamente un día me mostró lo que más de 2 años antes nunca nos había puesto en la situación de tener que revelar. Dijo, ¿quién no tiene un momento en el que se equivoca? Respondí, correcto, pero cometer un error no crea la obligación para el otro de tener que volver. Puedo no estar enfadada con usted toda la vida, pero eso no significa que tenga que convertirme en su nuera. Se quedó callada un rato y de repente preguntó por el asunto de la empresa. Preguntó si el fondo de mi familia tenía necesariamente que reducir el capital. Dije que la decisión había sido aprobada por el comité de inversiones, no era algo que yo quisiera cambiar y se cambiara. Dijo que si no hubiera pasado lo de la boda, no habría habido esa revisión. Respondí, puede que el momento de la revisión llegara antes porque las circunstancias cambiaron, pero las cifras en el informe no las he creado yo. Si la empresa fuera mejor, el comité podría haber tomado otra decisión. Dijo, sea como sea, el asunto empezó por ti. Pregunté, entonces, ¿usted llama por Javier o por la inversión? Al otro lado de la línea hubo un silencio muy largo. No necesité más respuesta. Antes de terminar, dije una cosa que el día de la boda no hubo tiempo de decir del todo. Usted me dio 3 reglas y me exigió que demostrara que sabía ser nuera. Pero, de principio a fin, usted nunca preguntó qué haría su familia para que yo me sintiera como alguien de la casa. Usted solo dijo qué tenía que entregar yo. Nombre de quién tenía que estar, a quién tenía que servir, a qué lado tenía que priorizar. Una familia, si solo tiene una persona que tiene que demostrar sacrificio, entonces esa no es la familia de esa persona. No replicó. Me despedí y colgué. Después de esa llamada, no volvió a contactar. Casi un mes después, Javier me envió un mensaje diciendo que quería verme por última vez. Acepté porque no quería que la historia se alargara con mensajes inconexos. Nos vimos en una cafetería cerca de donde yo trabajaba. Javier había adelgazado, pero no hasta el punto de estar demacrado como cuentan en las historias de rupturas. Su vida continuaba. El trabajo seguía ahí. El sueldo lo seguía cobrando, solo que el puesto había cambiado.
Él mismo me contó que lo habían trasladado a otro departamento. No pregunté si era voluntario o decisión de la empresa. Javier dijo que estas últimas semanas se había mudado de casa de su madre, había alquilado un apartamento cerca de la empresa. Me sorprendió un poco. Dijo que la primera vez que vivía solo se daba cuenta de que antes muchas de sus decisiones tenían la opinión de su madre entrometida. Desde comprar un coche, cambiar de trabajo, los gastos, hasta con quién casarse y cómo casarse. Escuché, pero no hice comentarios. Dijo que su madre también había cambiado. Hablaba o menos de dinero y ya no le preguntaba por mis activos. Dije que eso era bueno para su vida futura, pero que ya no tenía relación conmigo. Javier asintió. Un rato después preguntó, ¿de verdad no tenemos ninguna oportunidad? Respondí. No. Preguntó muy lentamente. Si ese día yo me hubiera puesto de tu lado desde el principio, ¿qué? Lo miré unos segundos. Y luego dije, quizás todo habría sido diferente. Si desde el momento en que tu madre habló de dinero, hubieras dicho que eso era asunto del matrimonio. Si cuando ella exigió que los activos estuvieran a tu nombre, te hubieras negado. Si cuando ella dijo que yo tenía que poner a tu familia por delante de mis padres biológicos, hubieras dicho que ambos lados son padres. Quizás yo no me habría quitado la alianza. Javier preguntó, entonces, ¿es cierto que solo una decisión equivocada lo ha arruinado todo? Respondí, no fue una decisión, fue una cadena de elecciones consecutivas. Tuviste muchas oportunidades para parar. Después de la primera regla hubo una oportunidad. Después de la segunda regla hubo una oportunidad. Después de la tercera regla todavía hubo una oportunidad. Cuando tu madre me insultó, tuviste una oportunidad. Cuando supiste quién era mi padre, todavía tuviste la oportunidad de dejar claro dónde estabas. Pero solo cambiaste cuando los intereses empezaron a verse afectados. Lo que me hizo perder la confianza no fue una frase desafortunada. Fue el orden de tus prioridades durante todo ese evento. Javier bajó la cabeza. Preguntó si todavía estaba enfadada. Respondí que no. Mucho. La ira no existe para siempre si uno no la alimenta. Pero que se acabe la ira no significa que se pueda volver. Hay relaciones que terminan no porque todavía haya rencor, sino porque ya se sabe claramente en qué se tendrá que vivir si se continúa. Javier no insistió más. Antes de levantarse, dijo que había llegado a pensar que solo con quererse era suficiente. Respondí que mucha gente piensa así, pero el matrimonio no solo necesita sentimientos, necesita límites, responsabilidad y la capacidad de ponerse del lado de lo correcto, incluso cuando quien se equivoca es un familiar tuyo. Asintió y se fue. Me quedé sentada unos minutos más antes de volver a la empresa. Esa fue la última vez que nos vimos. Muchos meses después, alguien me preguntó qué era lo que más lamentaba. Lamento la boda que se preparó durante tanto tiempo. Lamento el esfuerzo que pusieron mis padres. Lamento por la gente que vino de lejos, tuvo que presenciar algo que nadie deseaba. También lamento los más de 2 años y medio dedicados a una relación que finalmente no llegó a ninguna parte. Pero lamentar no significa querer volver. Si ese día hubiera elegido callarme, solo para que el banquete transcurriera hasta el final, quizás me habría convertido en la mujer de Javier. Y después de la boda, habríamos seguido discutiendo sobre dinero. Después del dinero, vendría el tema de a nombre de ¿quién va a la casa? Después de la casa, vendría el tema de dónde pasar las Navidades. ¿A quién cuidar primero? ¿Quién tiene derecho a intervenir en nuestra vida? Cada vez que pasara eso, Javier podría volver a decirme que aguantara un poco a su madre. Cada vez que yo reaccionara, doña Carmen podría volver a decir que la nuera tiene que saber cuál es su lugar. Y cada vez que yo cediera un paso, ese paso sería muy fácil que se convirtiera en el nuevo nivel normal que ellos considerarían que yo debía aceptar. Las 3 reglas el día de la boda, por tanto, no fueron la única causa de que todo se rompiera.
Solo fueron una vista previa muy corta de la vida en la que estaba a punto de entrar. Lo más valioso de ese día no fue que todo el mundo descubriera quién era mi padre, tampoco fue que el fondo de inversión redujera el capital o que a Javier lo cambiaran de departamento. Esas cosas al final solo son dinero y trabajo. Lo importante es que vi una verdad lo suficientemente pronto. Si yo no protejo mi derecho a decidir sobre mi dinero, otros llamarán preocupación al hecho de administrar el dinero por mí. Si no mantengo los límites de mi propiedad, otros llamarán confianza al hecho de poner su nombre en mis activos. Si no mantengo el lugar de mis padres, otros llamarán obligación al hecho de que yo ponga a la familia de mi marido por delante. Esas palabras que suenan muy bonitas pueden tapar exigencias muy injustas si uno las escucha demasiado tiempo. Yo no quiero vivir así. El día de mi boda no creó, hizo un matrimonio, pero me dio una respuesta que algunas personas tardan muchos años en conseguir. No perdí la casa, no perdí dinero, tampoco perdí el trabajo, solo perdí un futuro que había imaginado con Javier. Algo que una vez fue muy importante, pero no más importante que el derecho a vivir mi propia vida. Si pudiera volver al momento en que la alianza todavía estaba en mi dedo, me la volvería a quitar. No porque odie a Javier, tampoco porque quiera que doña Carmen pague el precio. Solo sé que después de esas 3 reglas, después de todas las veces que él cayó, si yo hubiera seguido adelante, la persona que asumiría la responsabilidad de los años siguientes sería yo. Y hay puertas que, una vez que has visto lo que hay dentro, es mejor no cruzarlas. A veces, lo que salva a una persona de muchos años de daño no es la suerte, sino el hecho de serlo suficientemente sensata para mirar la verdad directamente en el momento adecuado. Un matrimonio puede detenerse, una relación puede terminar, pero el derecho a decidir por uno mismo, el amor propio y los años que quedan de vida son cosas que no se deberían poner en juego.